Amén. Bueno, ahora sí vamos le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a tener la lectura bíblica en esta mañana. Le dejamos saludar a nuestro hermano Adolfo en esta mañana, con él tiene la lectura bíblica en esta mañana. Buenos días, hermanos. Se pueden poner de pie, por favor, y me pueden acompañar ahí al Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 31. Va a ser la lectura bíblica de hoy. Me pueden indicar con un amén cuando lo tengan, por favor. Amén. Una vez más, Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 31. Amén. Y la palabra del Señor dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron: pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, vengo delante de su presencia agradecido, Señor, por este día que nos ha dado la oportunidad nuevamente, Señor, de llegar a su templo para poder aprender y escudriñar su santa y bendita palabra. Ahora le ruego, bendito Padre, que me limpie de todo pecado, de todo perjuicio, mala obra que haya cometido delante de su presencia. Y dando gracias también, Señor, por las ricas bendiciones que siempre nos da, por estar aquí, Señor, desde la oración, Señor, la escuela dominical. Bendiga usted el estudio, Señor, dele sabiduría al maestro, al predicador, Señor, y que nosotros preparemos nuestro corazón, bendito Señor, para poder recibir su santa y bendita palabra y poder ponerla en práctica. Gracias por los hermanos, Señor, que pusieron en su corazón haber llegado este día, Señor. Le ponemos en sus manos también los que no pudieron llegar, Señor, y los que vienen en camino también, que apresure sus pasos para que puedan llegar y nos regocijemos en su santa y bendita palabra. Gracias, bendito Señor, por todo lo que usted provee, todo lo que nos da, y todo esto que le pido, bendito Padre, que no se haga mi voluntad, sino la suya, en el precioso nombre de mi único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, así como estamos de pie, vamos a entonar un último himno y ya estaremos dejando lugar a la predicación en esta mañana. El himno es el 265, Lluvias de Gracia. Amén.
De pie, le dejamos lugar a nuestro pastor en esta mañana. Gracias. Bueno, gracias por cada uno de ustedes que están aquí en la casa del Señor. Así que, bueno, no hay mucho que decir. Entramos ya al final del capítulo 20 de Juan. Dicho sea de paso, principiamos esos estudios en noviembre, casi la tercera semana de noviembre de 1923. Es decir que si terminamos ahora en noviembre o diciembre, va a ser 4 años que vamos de este estudio del Evangelio de Juan. Bueno, el hermano ya oró. Bueno, pedimos nada más la dirección del Señor. Él oró desde el versículo 19 del capítulo 20 hasta el 31. Es decir que estos son en esto va a estar todos los temas que vamos a ver ya al final del capítulo 20. Y el mensaje de esta mañana prácticamente va a estar del 19 al 25. Del 19 al 25, que lo vamos a leer, por favor, si fueran tan amables. Entonces, el tema es del miedo al valor, del miedo al valor. ¿Están conmigo? Amén. La palabra del Señor dice así desde el versículo 19 al 25. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar de donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviere les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto.
Él les dijo: si no viere sus manos ni la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos esta mañana primeramente quitando toda contaminación, Señor, de su templo, Padre bendito, de cada uno de nosotros, pidiéndole en el nombre de Cristo Jesús por nuestras faltas, todos aquellos pensamientos que no han sido de su agrado, Señor, todo lo que hemos visto, lo que hemos hablado, sobre todo aquello que hemos oído, Señor, pecados de concupiscencia, pecados de desobediencia delante de su presencia. Lo confesamos, nos arrepentimos de cada uno de ellos por no guardar sus estatutos, sus mandatos y haber pecado contra usted. Límpienos, Señor, se lo suplicamos con la preciosa sangre de Cristo Jesús, y ayúdeme a mí, Espíritu Santo, para poder dar claro su mensaje de esta mañana, y que cada uno de nosotros tengamos ya nuestros corazones dispuestos a recibir con gratitud su santa y bendita palabra. Ilumínenos, Señor, sobre lo que ya está inspirado. Sea nuestro maestro en esta mañana, Señor, y que podamos, Señor, entender sobre este tema de lo que es del miedo al valor. En el precioso nombre de Cristo Jesús siempre damos la honra, y todos unánime decimos amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Aquí hay algo muy importante que vamos a notar, y en el tema del valor del miedo han pasado ciertos procesos los discípulos del Señor. Entonces empezamos el suceso de la primera semana, y aquí hay algo que prácticamente vamos a hablar también sobre lo que es el sábado y el día domingo. El sábado le llamamos el día sabático, que era para el pueblo de Dios. Y si miramos nosotros en los 10 mandamientos, miramos en el Antiguo Testamento los pasajes de estos 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero todos los 9 mandamientos de los 10 mandamientos están en el Nuevo Testamento, pero no hay uno. Y ese número 1 es el 9, el cual corresponde al día sábado. Y entonces hay un cambio. Y usted ve aquí, ya los está preparando. Y es curioso porque hay el cambio del día sábado, o sea, prácticamente del día séptimo al día primero. Entonces ese primer cambio que vamos a ver, pero es un cambio drástico, es un cambio rápido, ¿no? A veces no le ponemos la atención, pero se recuerda que ellos se congregaron el día sábado. Había otros sábados, claro, en su muerte anuales que cayeron ahí, pero me refiero al sábado, al séptimo día. Y entonces el día sábado está relacionado con la ley. ¿Me explico? Y entonces salta del sábado, el séptimo día, al día primero. Y el día primero está relacionado no con la ley, está relacionado con la gracia. No sé si me explico. Entonces pongamos atención, ¿ok? Porque si podemos perder el hilo en un momento, y hay momentos difíciles. Yo les voy a presentar ahora en el mensaje que hay cosas contradictorias, pero se las voy a explicar mejor, ahí las tengo anotadas. Entonces ese es el cambio. Entonces vemos nosotros que no hay un mandamiento específico que nos diga en el Nuevo Testamento: tú vas a guardar el primer día de la semana. No sé si me explico. Pero hay algo muy importante. Ellos automáticamente se empezaron, y el Señor fue el que dio el ejemplo, se empezó a aparecerse deseos el primer día de la semana. No sé si me explico. Entonces vamos a ver también ciertas cosas que Él los preparó en una semana. Se les apareció prácticamente como 5 veces, claro, pero casi las otras veces están en los días del primer día de la semana. Entonces recuerda, el primer día de la semana, ellos se congregaron en la noche, el primer día de la semana, y así sucesivamente el Señor se les aparece cada primer día de la semana. Entonces todo esto se lo voy a demostrar yo ahorita, ¿ok?
Lo otro es el perdón. Muchos dicen que pueden perdonar pecado, pero tenemos que ver que la obra del Señor, cuando realmente ya estaba Él aquí en la tierra, Él es Dios y es el único que puede perdonar pecado. No sé si me explico. Entonces, lo que van es que debemos de entender el factor tiempo. El factor tiempo es importantísimo. Entonces, Dios sigue siendo Dios y es eterno. No hay tiempo para Él. No sé si me explico. Pero Él, prácticamente, cuando Él perdona pecados, le dice a ellos automáticamente, y es donde hay una confusión también, donde dice, id y al que le perdonen los pecados van a ser perdonados. Pero realmente aquel, en pocas palabras, que se arrepiente, el perdón ya está. No sé si me explico. Eso es lo que quiere decir, que el perdón ya está. Y aquellos que no quieran recibir a Cristo, el perdón no está. No sé si me explico. Entonces, en eso hay bastante confusión. Entonces, nosotros nos perdonamos naturalmente las ofensas, pero realmente quien perdona ese pecado es Dios. Entonces, nosotros, nadie de nosotros está, que hay una excepción de que, excepto de que nosotros no vamos a pecar. Todos estamos como pecadores, y era lo que yo les decía desde un principio. Desde Génesis está eso. A veces nosotros nos confundimos, como queremos ser como dioses. Tratamos de juzgar a cada uno y no sabemos ni siquiera cuál es el plan de Dios. Y por eso es que no podemos juzgar. Entonces, si yo quiero decirle a alguien tengo que hacerlo con las escrituras, con la Biblia. No sé si me explico. Entonces, teniendo la escritura, le puedo decir, pero que la escritura respalda lo que Dios está diciendo, no lo que yo digo. Yo lo puedo poner en palabras fáciles, pero la Biblia dice, y ahí es donde está. Siempre la Biblia es el respaldo, es nuestra plataforma, es nuestra roca. Entonces, la palabra de Dios es eterna. Entonces, entremos entonces de aquí, desde el 19 al 25, toca este tema, del valor, del miedo al valor, perdón, lo dije al revés, del miedo al valor. Entonces, vamos despacio y viendo este tema principalmente. Entonces, como una pequeña introducción, la noticia realmente de Jesús era grande y empezó a ir por todas partes. Corrió luego, no tenían internet, pero corrió bastante la noticia de que Jesús estaba vivo y empezó a divulgarse especialmente entre sus seguidores, al principio con vacilación naturalmente, pero dispuestos ellos con mucho entusiasmo. Divagaban y daban e iban a diferentes partes, pero ellos decían que empezó la noticia de que el Señor está vivo. Entonces, incluso sus discípulos no creyeron los primeros informes. Eso ya lo vimos nosotros. Y aquí hay algo más. ¿Te recuerdan que Tomás exigía algo? ¿Qué exigía Tomás? Tomás exigía pruebas. Imagínense, pruebas. Entonces, hay que entender, claro, nosotros como estamos ahora en la gracia, no estamos en la ley. Claro, a veces no entendemos a Tomás por qué exigía pruebas, porque realmente a eso estaban acostumbrados ellos. Los judíos no le recibían cualquier cosa. Entonces debemos de entender, pero ya no era así, porque el mismo Señor le dice que a Tomás que no seas incrédulo, sino creyente, en pocas palabras. Entonces, vuelvo a repetir, entonces estos informes eran de vital importancia, pero donde quiera que la gente se vio frente a la realidad de la resurrección, y esto es lo más importante, sus vidas fueron transformadas sus vidas. Entonces vuelvo a repetir, donde quiera que la gente vio y se vio frente a esta realidad de que el Señor vive y hasta la fecha sigue esa propuesta, la realidad de esto, de su resurrección,
sus vidas fueron transformadas allí con los apóstoles, siguen siendo transformadas hoy en día. Entonces nuestras vidas tienen que ser transformadas. Pero naturalmente, es más, las mismas experiencias transformadoras, esto es lo hermoso, puede ser tuya el día de esta mañana. Es decir, que si tú no has cambiado, el Señor para eso nos lleva, para transformarnos. Entonces, muchas veces hay áreas, todos estamos creciendo, todos siguen dando fruto. En pocas palabras, la obra del Señor es vigente. No sé si me explico. Seas pastor, seas diácono, seas maestro, seas creyente. La obra sigue vigente. Entonces, la importancia es que cada momento que el Señor quiere enseñarnos a través de las circunstancias, y a veces no las vemos, Satanás trata de cubrirnos, el Señor quiere transformarte a ti individualmente. Pero esta mañana que pongas atención al mensaje para que a través de la palabra tú puedas ser transformado esta mañana. Cuando yo digo transformado es que le das más de tu vida, porque tu vida no está perfecta toda tu vida. A veces cuando crecemos nos consideramos que estamos perfectos, incluyendo pastores. Entonces el Señor quiere nuestras vidas que sean transformadas, que le demos más de nuestra vida para que Él pueda trabajar. A veces se retardan las cosas para nosotros, pero a veces nos vemos que somos nosotros quienes retardamos la transformación. El Señor siempre está dispuesto para cada uno de nosotros. Entonces, los movimientos del Señor no los podemos cuestionar. El Señor trabaja y en el espíritu que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando hay humildad, el Señor trabaja mucho mejor en cada uno de nosotros. Nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos de Cristo, tienen que ser los pensamientos de Dios. De lo contrario, estamos perdidos. Entonces, cuando pensamos lo mismo, cuando leemos lo mismo, cuando interpretamos la Biblia, estamos hablando del lenguaje de Cristo, el lenguaje de Dios. Y ese es el cuidado que debemos de entender. Hay cosas que no entendemos, pero conforme vamos viendo cómo el Señor va obrando en nosotros, le vamos dando la honra y la gloria a Él. No sé si me explico. Entonces, todo esto lo podemos ver en los grandes ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento, con los profetas, con los reyes, con todo eso del Antiguo Testamento. Muchos realmente dicen a su propia conveniencia: oh, el Antiguo Testamento es para los judíos, o tal pasaje es para los judíos. Dicho sea de paso, el miércoles tuvimos un mensaje, fue del hermano Humberto, el miércoles, ¿no? Y en ese mensaje, ¿qué pasó? Aprendimos de un gran de ejemplos del Antiguo Testamento. A veces decimos, pues, los diezmos son para los judíos, no fue un ejemplo para nosotros también. Todos esos son ejemplos. Entonces, si quitamos todos los ejemplos, no podemos quitar el Antiguo Testamento, si quiere verlo así. Todo es un gran ejemplo para nosotros. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia, por eso es que su palabra no cambia tampoco. Entonces, cada ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento tenemos que aplicarlo. Es cierto, en muchas cosas, en los rituales tenemos que ver, y son cosas que muchas veces pasamos despercibidos. No podemos tener los rituales, porque eso fue lo que cumplió Cristo. Cristo murió solo una vez. No podemos seguirlos con los rituales que tenía el Antiguo Testamento. Si nos dirigimos, hay mucha confusión, ¿va? Yo no voy a entrar en detalle respecto de esto, es solo un de paso. Sobre los 10 mandamientos, cuando los dio Abraham no era ni siquiera judío, era gentil. Y es un derecho de creación, que todos debían de pagarle a Dios. ¿Cómo es eso? Que todos le tienen que pagar a Dios. Sí, hasta las personas que no tienen a Cristo en su corazón deben pagarle a Dios, porque dice que todo Él hizo el cielo y la tierra, ¿sí o no? Es suyo. Y todo lo que está dentro, ¿de quién es? Suyo. Ok. ¿Dios nos está cobrando la lluvia?
¿O no? ¿Nos cobra Dios la lluvia? ¿Nos cobra el sol? Necesitamos el sol. El aire. Pues si no te mueres. Entonces, todos estos están disfrutando de algo que ni siquiera le dan gracias a Dios. No sé si me explico. Me imaginas tú, te vas a vivir con una persona y entras a su casa y no vas a irte gratis. Estás usando el agua, estás usando el baño, estás usando la comida y ni siquiera colaboras. Entonces, son cosas que a muchos no les gustan. Entonces, Abraham, de su corazón. Pues me gustan mucho los hijos que ayudan a sus padres. Los hijos que ayudan a sus padres cuando sale de corazón, mira papá, yo te ayudo. Sale de corazón, es una bendición. Que un hijo ayude a su padre y a su madre. Cuando sale de corazón, decía padre. Porque el padre hoy podrá estar bien, pero en cuántos años todo cambia. Entonces, todo eso se dice derecho de creación. Abraham lo dio de corazón. ¿No? ¿Le dijo la ley a Abraham que diera el diezmo? ¿Eso es lo que dice? No había ley. Pero ¿quién te dice que los diezmos no se dan? Pues aquel que no quiere dar diezmos va a empezar a interpretar lo que no era malo. Entonces, desde tiempos antiguos, toda la cuestión es diferente. Todo eso había. Y estaba yo viendo algo muy importante en la historia, que es muy común. Dicen, muchos pensamos que la pornografía es solo en esos tiempos. La pornografía estaba en tiempos antiguos. Lo tiene China, lo tiene todos esos, Taiwán, tiene ciudades, templos de pornografía. La gente le llega a visitar, hay muchos que les gusta todo eso, pero lo tenían. Esos bailes sensuales, los bailes sensuales han estado entre los reyes y todo. ¿Quiénes bailaban? Las muchachitas jóvenes. Eran las que bailaban, danzaban. Y entonces todo eso no es nuevo. En pocas palabras, ha existido. Claro, ahorita, todo eso ha existido. ¿Por qué? Porque el diablo existe y es real. Esa es la situación. Bueno, entonces lo bueno que estamos entrando ahorita, les acabo de hablar de introducción. Entonces, miremos eso. Está la ley. Y ahora se cambia el día de congregación. ¿Pero por qué se cambia? Por fe. Ellos por fe. El primer día de la semana empiezan ellos por fe a reunirse. Y vamos a ver entonces. Entonces, miremos ese cambio y vamos a ir vamos a ver las cosas cómo van sucediendo poco a poco en lo que leyó el hermano. Y lo le acabo de leer yo, que es el que nos interesa del 19 al 25. ¿Están conmigo? Bueno, entonces, pero donde quiera que la gente se vio frente a la realidad de su resurrección, claro, y la sigue viendo, la realidad de esa resurrección, vemos que vidas han sido transformadas. Para mí, lo que más me hace feliz y me exhorta es una vida cambiada de una persona, ver que la persona era así y ahora ya no lo es. Es más, las mismas experiencias transformadoras siguen transformando vidas hasta el día de hoy. Puede ser tuya en esta mañana que sigas siendo transformados. Entonces ya vimos nosotros Juan 20 del 19 al 31 que lo leyó los hermanos, los cambios que tuvieron lugar a las vidas de las personas. Pregúntate por un momento esto: ¿he encontrado yo personalmente al Cristo resucitado? ¿Lo has encontrado realmente? Haz esa pregunta. Ahí en el video pueden preguntarse: ¿han encontrado personalmente al Cristo resucitado? Si tú me dices que sí, ¿ha cambiado tu vida? Si encontraste al Cristo resucitado, la pregunta es la otra: ¿ha cambiado tu vida? Entonces yo sería: ¿he encontrado yo personalmente al Cristo resucitado? ¿Ha cambiado Él mi vida?
¿La ha cambiado realmente? Es buena pregunta, ¿no? Porque muchos dicen que han encontrado a Cristo. ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿ha cambiado, ha transformado tu vida? Hey, he encontrado a Cristo resucitado. ¿Ha cambiado tu vida? ¿Está cambiando tu vida? Esa es la pregunta de esta mañana como introducción. Bueno, entonces entramos al tema del miedo al valor. Fue lo que leí yo ya del 19 al 25. Entramos ya entonces, dejamos lo que es introducción y entramos del miedo al valor. Nuestro Señor descansó en la tumba el sábado. ¿Sí o no? Estaba en la tumba, ¿no? Descansó y resucitó de los muertos el primer día de la semana. Entonces, grave ese nuevo momento. Lo voy a repetir, voy a ir despacio. Nuestro Señor Jesús descansó en la tumba ese sábado. Sábado que correspondía a la ley. Pero hay algo muy hermoso. O sea que, en pocas palabras, resucitó. ¿De dónde resucitó? Resucitó de los muertos. El primer día de la semana. ¿No le deja mucho que pensar esto? Día sábado, ¿dónde estaba el Señor Jesús? Descansando. En la tumba. Pero resucitó. ¿Pero de dónde resucitó? Él resucitó de los muertos el primer día de la semana. Muchos llaman sinceramente, y esto está equivocado, ¿ok? Porque lo he oído muchos, fue que lo puse acá. Algunos llaman el domingo el sábado cristiano. Pero el domingo no es el sábado de los judíos, hermanos. No sé si me explico. Erróneamente están diciendo esto, pero esto no es. O sea que muchas veces queremos meter ciertas cosas donde no encajan, si quiere verlo así. Pongámosle mucha atención. Hablemos de 7 días. Y en pocas palabras, vamos a Génesis capítulo 2. Vamos al 7º día, por favor. Si fueran tan amables, vamos a ver entonces lo que es Génesis capítulo 2. ¿Están conmigo? El 7º día de la semana, ok. El sábado conmemora la obra de Dios y termina en la creación. No sé si me explico. El 7º día de la semana, el sábado, conmemora la obra de Dios y termina en la creación. Escucha esto. Miremos entonces Génesis capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el 3. ¿Están conmigo? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el 7º. O sea que acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. ¿Y qué hizo? Y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en el reposo de toda la porque él reposó, de toda la obra que había hecho en la creación. Póngale esto de creación. Entonces, en pocas palabras, pongámoslo así si quiere verlo, y si quisiera que le pusiera mucha atención a esto. Los cambios empiezan porque el Señor Jesucristo ya resucitó, ¿sí o no? Entonces leímos ahí en la obra del 7º día. Entonces, el día del Señor conmemora la obra de ¿quién? La obra de Cristo. Porque dijo, he acabado la obra de Dios, he acabado tu obra, naturalmente en obediencia. Entonces, el día del Señor conmemora la obra de Cristo, la obra de Cristo, Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, verdad? Amén. Y termina, ¿en dónde va a terminar eso? La obra de Cristo. Lo vimos en los versículos anteriores que nos está dando Juan. Entonces, si yo digo que
el día del Señor conmemora la obra de Cristo, termina en la redención. En la redención. ¿Están conmigo? Es decir, la nueva creación. Entonces, leímos Génesis capítulo 2, pero esto corresponde a la creación. ¿Lo digo claro o no lo digo claro? ¿Están conmigo? Lo dice en la que responde a la creación. Lo va a entender más más adelante cuando saquemos versículos. Pero lo que yo estoy diciendo es que en el día del Señor, Él va a conmemorar también la obra, pero la obra de Cristo, que termina en la redención. En pocas palabras, la nueva creación. ¿Están conmigo? Ahora bien, Dios, el Padre, obró 7 días. ¿Y qué pasó después de los 7 días? Descansó. 7 días y luego descansó. Y póngale mucha atención, vaya si las horas no tienen significado. El Dios Hijo sufrió. ¿En dónde sufrió? En la cruz. Y por 6 horas y luego descansó. No sé si me entendió. Lo que digo que nuestro Padre Celestial obró 6 días y luego descansó. El 7º día. Dios Hijo sufrió en la cruz por 6 horas y luego descansó. Dijo, consumado es. Entonces, Dios le dio a Israel el sábado, pero la razón que se la dio el día sábado al pueblo de Israel es como una señal especial de que le pertenecía a Él, de que le pertenecía a Él esa creación. ¿Están conmigo? Me refiero a Dios Padre, Dios Todopoderoso. La obra de Jesucristo en la creación, la nueva creación, ¿a quién le pertenece? Al Dios Hijo. No sé si me está entendiendo. Le pertenecen a Dios Hijo. Entonces, aquí sí va a entender las palabras sencillas. Dice, los que tú me diste. No sé si me explico. Aquí sí va a entender mucho mejor cuando le dice, a los que tú me diste, yo los he guardado. Y están en mi mano. Y tu mano está sobre ellos. Los que tú me diste. ¿Cuáles son los que le dio Dios? Fue aquellos que venían de la creación del Padre. ¿Me está entendiendo? O sea que los que venían de la creación del Padre se lo dio y los entran en la nueva creación por su resurrección. 6 horas y descansó, sufriendo. ¿Están conmigo? De sufrimiento. Y dice, la obra está terminada y estos, los que tú me has dado, ¿no dice eso la palabra del Señor? Yo los he guardado. ¿Se da cuenta que todo tiene un orden? ¿Se da cuenta que cómo trabaja Dios? A través de su plan. Dios no hizo algo de decir esto, no. Hubo un consejo eterno. Y ese consejo usted lo ve desde un principio. Cuando dice, hagamos al hombre, ¿por qué no dijo, voy a hacer el hombre? Porque eran 3 personas en uno. Él nunca dijo, voy a hacer al hombre a esto. Dice, hagamos al hombre. Y aunque usted no lo crea, hay pasajes en la Biblia que sí puede verlo para creer. Pero nosotros creemos no por ver. Creemos por lo que nos dice. Es un consejo eterno. El consejo eterno dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, díganme un sí, pero sincero. ¿Están entendiendo esto de la creación del Padre? Y las 7 horas, la ley
y ahora estos acá. Entonces, aquí es donde, ¿qué es lo que cae? Sin ni siquiera explicar, sin ni siquiera cae que dicen todos que todos somos hijos de Dios. Cae esa doctrina errónea. No todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios. Pero ¿por qué no somos hijos de Dios? Entonces tiene que venir a ver los versículos que le estoy dando, tan simples y sencillos. Mi pregunta ¿es complicada la Biblia? Los complicados somos nosotros. Y así nos complicamos nuestra vida. Cada uno nos complicamos nuestra vida. Mire, si ayer tenías 15 años y hoy ya tenés 50 años, tuviste un crecimiento físico. Quieras o no quieras, tenés un crecimiento físico. Y a través de esa vereda o a través de ese camino hay muchas experiencias. ¿O no las hay para ti? ¿Las hay o no las hay? Y cada uno cuenta su experiencia diferente. Pero esa experiencia, hay altos, hay bajos, sufrimos, lloramos, nos enojamos, nos contentamos y vamos viendo que la vida no es tan fácil como pensamos. Tuvimos una vida fácil cuando estábamos con papá y mamá, pero cuando empecemos a desprendernos ya no es tan fácil. No sé si me entienden, porque él proveía todo. Pero cuando ya llegas a cierta edad, pongámoslo, bajémoslo para que se sientan más jóvenes. A 40 años no es la misma edad que tenía cuando tenías 15 años. Es diferente. Así es la vida espiritual, hermanos, en Cristo. Exactamente igual. Tenemos altas, tenemos bajas, cometemos errores, pecamos, nos reconciliamos con Dios, en fin. Pero eso muchos no queremos ser así. Pero Dios dice que no hay garantía para que seas perfecto. Ahora si dice que eres perfecto, eres Cristo. Y no hay Cristo. Por eso es muy difícil de entender la obra de Dios. Y es muy difícil llevar la obra de Dios. No es fácil. No es fácil. Por ejemplo, yo les dije a ustedes, yo no quería ser pastor, pero aún llegué en mi presencia a ver como un pastor en una esquina día miércoles llorando ver un pastor. Hermano, tenía como 3 meses, no creo que tenía 6 meses de ser cristiano. Ver llorando a un pastor, llorando pero desconsolado. Y como dice aquel, entro yo, vi, no había nadie en la iglesia y yo que me meto de metiche y a un cuarto, y cuando llego ahí miré y él sintió porque abrí la puerta y se volteó y lo único que me dijo: ven aquí, siéntate conmigo y ora conmigo. No, hombre, si estaba mejor afuera. La carga que yo sentí de la que estaba orando ese pastor se me quedó tan grabado, fue en shock, que dije yo, a mí nadie me dijo que los pastores lloran. Yo lo vi. Hasta que un día lloré también por ser pastor. No sé si me explico. La obra no es fácil. Es duro ver llorar y ver todas las cosas que el pastor estaba diciéndole, implorándole a Dios. Y por último me dijo: estoy solo. Solo tengo a mi Dios. Hombre, si hubiera sido otro, tal vez digo yo, mejor me regreso donde estaba mejor, porque aquí la cosa está
Está dura. ¿Y qué le iba a entender yo? ¿Qué podía yo entender en la experiencia que él llevaba? ¿Qué podía yo entender en experiencia? Yo no podía entender, ni él me la explicó tampoco. Lo único que sí sabía que era un pastor bueno. Me llevé un dolor en mi corazón tan grande. Dije, la obra es dura. La obra es difícil. Y entonces lo que me surgieron, si ya tenía 1000 preguntas que preguntar y nadie me las contestaba, tal vez surgieron otras más, sin respuestas. Pero a través del tiempo, Dios me dio las respuestas. ¿Les gusta el libro de Timoteo, verdad? ¿O no nos gusta? ¿Qué es el libro de Timoteo? ¿Qué es la mejor recomendación que le da a Timoteo? Vamos. Le dice, cuídate de ti mismo. ¿No le dices? Y de la doctrina falsa, está diciendo un poco palabras. Dice, cuídate de ti mismo. Llega un momento en que la situación es dura. Es dura. Es difícil. Entonces, era duro para Dios ver a su hijo en una situación bastante difícil. El Dios Hijo sufrió en la cruz. Dios le dio a Israel el sábado como señal especial de que le pertenecía a él. Vamos al libro de Éxodo, pero vamos al capítulo 20, por favor. Éxodo 20. Y vamos a leer desde el 8, por favor, al 11 vamos a leer. ¿Están conmigo? Entonces vuelvo a repetir, fijémonos un poquito en Israel como ejemplo, que Dios le ha dado a Israel un día como señal especial de que le pertenecía a él, y es el sábado. Y dice ahí en el 28, ¿están conmigo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. A Israel se lo dijo. Pero aquí en el versículo 8, donde están los 10 mandamientos que estamos hablando, hermanos en Cristo, no hay pasaje en el Nuevo Testamento que apoye esto, o que vaya paralelo para el Nuevo Testamento. En pocas palabras, no hay pasaje en el Nuevo Testamento, solo en el Antiguo Testamento. No sé si me está escuchando, tome nota de eso porque es importante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es para Israel. ¿Por qué? Porque le pertenecía a él. Era una señal especial que él estaba poniendo en su pueblo. Y dice el 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿A quién está hablando? Al pueblo de Israel. Está explicando ese mandamiento. El sábado. Sigue explicando el sábado. Mas el séptimo día es de reposo. O sea que es equivalente al día sábado, si quiere verlo así. Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y aquí viene a Israel. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En pocas palabras, que está dentro de tu casa. Porque en 6 días hizo Jehová, les dice el por qué son especiales, como creación. ¿Se da cuenta? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Él tenía su plan, pero para ese tiempo, de ahí para allá, no era revelado todavía. Iba en un proceso. Si buscamos nosotros
en el capítulo 31 del mismo libro de Éxodo, y miramos desde el versículo 13, por favor, y vamos a leer hasta el 17, si fuera tan amable. Es la señal que él pone. Miremos desde el 12, ¿están conmigo? Éxodo 12 y vamos a leer hasta el versículo 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Escucharon esto? Días de reposo. Porque es señal entre mí y vosotros. ¿No es especial? ¿No es especial? Es señal entre mí y vosotros. Sigue diciendo: por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto que va a pasar, morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Oyeron eso? No iglesia. Israel menciona el nombre de él, Jacob. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó de reposo. Ya hablamos. Eso, él descansó en su creación y le pertenece a la creación. Hay algo que me llama mucho la atención, pero bueno, hay algo que quiero yo compartir también con ustedes. ¿Alguien podría leer por mí, por favor, por un momento, en lo que corresponde a Nehemías? Si fuera tan amable, por favor. Vamos nosotros sí quiero que vayamos ahí al libro de Nehemías, por favor, si fuera tan amable. ¿Recuerdan de Esther? Bueno, lo tiene pasadito ahí, si fuera tan amable. Ok, pero vamos a ver el versículo 9. Permítame, tal vez lo voy a leer yo, aunque me pase un poco la garganta. Ok, miremos 9. Pero miremos, lo que me interesa es el versículo 14. Ok. La palabra del Señor dice así: y les ordenaste el día de reposo, equivalente a sábado, santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, lo prescribiste, mandamientos, estatutos y ¿qué más? Y leyes. Entonces, lo que quiero ver acá es que, y decirle a ustedes, es que la nación debía de usar ese día, ¿para qué? Para descanso. No sé si
explico. La nación de Israel debía de usar ese día para descanso y naturalmente para refrigerio físico, tanto para el hombre como también para la bestia. Pero para Israel no fue un día especial. Para Israel no fue un día especial ordenado para la asamblea y la adoración. Ellos no lo recibieron así. No sé si me explico. Es decir, que ellos debían de usar el día sábado para un refrigerio, para descansar físico. Su cuerpo lo necesita, porque ha trabajado 6 días. Y el día sábado tenía que Israel, que es como ejemplo para nosotros, ese descanso físico para el hombre como para la bestia también, su animal, debía dejarlo descansar. Pero desgraciadamente para Israel no fue un día especial ordenado para la asamblea y para la adoración. ¿Por qué yo digo esto? Porque desdichadamente hubo un gran problema cuando vino el Señor Jesús. Y el problema viene que desdichadamente los escribas y los fariseos, añadieron toda clase de restricciones a la observancia precisamente de ese día de refrigerio, de ese día de descanso que era el día sábado. ¿Me está comprendiendo? Entonces, cuando yo les dije que no fue Israel, no lo recibió como especial, y quien tiene la culpa son los líderes, porque esos escribas y fariseos, esos religiosos de toda clase de instituciones, añadieron en observancia del día sábado hasta que se convirtió prácticamente ya no día de refrigerio, ya no se convirtió en un día de descanso, desgraciadamente, sino fue un día de esclavitud, en lugar de ser un día de bendición, de esclavitud. Y por eso dice, porque el día sábado va ligado a la ley, el día sábado, y por eso dice, os rescató de la esclavitud, los rescató de lo que ellos habían puesto ya. Por eso cuando vino el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo venía cumpliendo la ley, pero no venía cumpliendo los caprichos de estos líderes de fariseos. No sé si me explico. Y tú no cumples la ley, le decían al Señor Jesús, tú no estás cumpliendo la ley. En pocas palabras él no lo dijo, pero está escrito donde dice, yo no estoy cumpliendo los mandamientos absurdos que ustedes están poniendo. Estás quebrantando la ley. ¿Y qué pasó? Él deliberadamente vino e hizo énfasis precisamente en esas cosas que habían añadido los escribas, los fariseos religiosos. Cuando él vino, encontró todo eso entre ellos. Pero ese cuidado debemos de tener desde los púlpitos. De los púlpitos muchas veces estamos mandando y todo, y ni siquiera hemos aplicado absolutamente nada para nosotros, y estamos desde los púlpitos empujando a la gente. ¿En qué se convierte eso? ¿En qué persona? Nos convertimos en un fariseo. Y es fácil. Es fácil convertirnos en fariseos. Pero la gente no lo va a notar. Una persona que lee la Biblia y aplica para ella sí lo va a notar. Pero la gente no lee las Escrituras. No lo nota. Y eso fue lo que es realmente. ¿Y qué causó cuando les dijo la verdad? A nadie nos gusta la verdad. Cuando nos dice la verdad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando dice la verdad? Duele. Yo soy pastor, pero cuando me dicen la verdad me duele. Pero no por eso me voy a enojar. Porque es un pecado sobre otro.
pecado. No sé si me explico. Y falta de crecimiento espiritual. Entonces, ellos pues claro la agarraron contra el Señor Jesús. Pero estamos hablando del cambio que está habiendo ahorita. Es que prácticamente ellos ya no se iban a ir a la sinagoga. Ellos, ¿dónde dice en el libro de Hechos que ellos fueron a congregarse a la sinagoga? No más. Judíos estaban locos, porque ya miraba que había un grupo de personas que se estaban congregando el primer día de la semana y los otros se estaban congregando el día sábado. Y estos que se estaban congregando el primer día de la semana no se estaban congregando en el día sábado. Judíos. ¿Qué le vinieron a decir los fariseos? ¿No estaban debatiendo estas cosas con ellos? ¿Quién fue el primero que debatió con ellos todas estas cosas? ¿No fue Pedro? Pedro fue el que debatió. Entonces son cosas que cada uno de nosotros debemos de tomarlas para nosotros mismos. La nación debía de usar ese día de descanso para refrigerio, pero muy tristemente no fue así. Entonces lo que vemos es que cuando vino el Señor Jesús y empezó su ministerio, deliberadamente violó las tradiciones del sábado, aunque honró el día sábado. ¿Qué honró? Honró al Padre, no honró a ellos. No los honró a ellos, porque ellos habían añadido como religiosos, quienes lo iban a crucificar al Señor Jesús como religiosos, no los honró a ellos. Muchos predican la palabra del Señor por dinero y no honran al Padre. Predicar acá no es dinero. Venir a predicar es no cuánto me vas a pagar a mí, cuánto va a ser. No, si ustedes no me pagan un centavo, tengo que predicar. Si no me dan ni un solo centavo, tengo que ir a evangelizar. Los misioneros también igual. Pero si sale de su corazón como ofrenda, no como diezmo, como ofrenda, sale de corazón y ayudas al misionero, amén. ¿Se dan cuenta cómo cambiamos las cosas? Desde el púlpito se predica no por dinero. Te paguen o no te paguen, no por dinero. Y después pide la primera vez, pide la segunda vez, pues después te vuelves pedigüeño porque tienes que depender de la iglesia. Claro, la Biblia dice que el obrero que predica, si es buen obrero, es digno de su salario, ¿no? Eso hay que cuidarlo. Pero no dice digno de la avaricia. Que dice que le vas a dar lo justo. ¿Cómo vivían los levitas? Es que, hermano, no hay bendición. No hay bendición porque a veces no entendemos el ejemplo que tenemos del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. No entendemos. Dice el Señor claramente, tanto para Israel como para nosotros, como ese ejemplo, si ya le sucedió a Israel, ¿por qué no ser obedientes a Él? No lo tenía en mente, pero yo creo que sí es bueno. En este día de reposo, miremos Levíticos capítulo 8. Muchas veces confundimos con bendición. ¿Hay bendición y hay maldición, sí o no? Pues no, sí lo hay. Pero todos desaparecen. ¿Qué es lo que desaparecen? La maldición. Todos quieren bendición. Entonces ahí en Levíticos, a ver si estoy correcto. Si será, y si no, se me olvidó, y si no, lo dejamos para otro día. Aquí tienen que estar ellos consagrados.
porque no, hermano, no es acá. Como le digo, ya les estoy fallando. Deuteronomio. 8. Deuteronomio 8. Gracias. 8, sí es ese. Deuteronomio 8. ¿Ok? ¿Están conmigo? Amén. Mire pues, este es ejemplo que pone para nosotros y tenemos que tener mucho cuidado de tomarlo en cuenta porque es un gran ejemplo para nosotros, ¿sí o no? Pero aquí no queremos y vamos a ver muchas cosas del por qué realmente no se cumplen. Y es un gran ejemplo que está poniendo, pero solo leemos, aparece el Antiguo Testamento, pues leemos, no, si es un ejemplo para ti, es un ejemplo para mí. Mire pues, nosotros, ¿en qué esperanza vivimos? La vida eterna en el cielo, que ya la tenemos desde aquí. Y para ahí vamos. O sea que lo que esperamos es el descanso eterno. No sé si me están entendiendo. Descanso eterno. Pero a Dios no nos hizo promesas a nosotros, promesas terrenales. Nos hizo promesas celestiales. ¿Por qué? Porque realmente el segundo Adán es espiritual. El primer Adán es terrenal. ¿Están conmigo? Pero Dios que me entienda, ¿ok? Tiene que buscar esto porque en los versículos y le van a dar un entendimiento. Pero muchas veces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás obrando como nueva creación o estás obrando como la vieja creación? Miren todo lo que dice acá. Vamos a ir despacito y explicando. Le dice, y ese ejemplo para mí, lo que le pasó a Israel y cómo Dios hizo todo esto. Dice 8.1. ¿Están todos? Deuteronomio 8.1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Ok, tiene mandamientos en el Nuevo Testamento, ¿no? que Dios nos ordena, que debemos, esta es la palabra que me pone aquí, mandamiento, que Él manda. ¿Los hay en el Nuevo Testamento o no? Sí, hay mandamientos. Y que nosotros estamos quebrantando y ni siquiera confesamos. Y a ver, pero queremos bendición, ¿verdad? Queremos bendición. Ok, aquí está el problema. Entonces, cuidaréis, es decir, debes de tener cuidado de poner por obra. No está diciendo que solo lo mires. No está diciendo que solo te des cuenta que es por obra o sí, no. Tienes que actuar. Tiene que ser un hecho. Todos los mandamientos que yo ordeno, una ordenanza hoy. ¿Para qué? Para que viváis. O sea, para que tengáis vida. Y seáis multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Algunos no entraron. ¿Okay? Algunos no entraron. ¿Por qué? Por incrédulos. Y porque no fueron constantes. Antes de que entremos al 2. El problema, cuando yo digo constante, está en el Antiguo Testamento, es que todo el tiempo debemos de ser constantes. No podemos ser, Dios no cuenta cuando todos nosotros, somos constantes por 5 años, por 10 años. Tienes que ser constante en el amor de Cristo hasta que te mueras. Físicamente. No es cuestión que hoy es bueno y hoy acá no. Tenés tus altas y bajas. Sí. Pero no tenés que ser constante. Por eso muchos confunden esta palabra. Para nosotros no está hablando la constancia de salvación. Está hablando de crecimiento y en la obra de Dios. Cuando dice que prácticamente los que se esforzaron, lo dice en otra palabra, dice, aquellos que perseveraron hasta el fin fueron salvos. No sé si me explico. Y aquí se agarran muchos de que pierden la salvación. No. Está diciendo, ¿cómo le dijera yo? ¿Cómo ponerle? Mire, el mejor ejemplo que puede ponerlo es que
Si yo estoy haciendo las cosas acá, y sigo haciendo las cosas aquí, y ya llegué al cielo y todo, dice, este fue el que perseveró, pero es un hecho. Yo dije en la obra, dice ahí, ¿verdad? Tiene que estar activo, de hecho. Es decir, que todo lo hice de hecho, y cuando llegué aquí, ¿perseveré o no perseveré? ¿Está conmigo? ¿Por qué perseveré? Primeramente porque soy salvo. Segundo, llegué ahí por la gracia de Dios. Tercero, es porque me dejé guiar por el Espíritu Santo. Llegué, es decir que, en pocas palabras, lo que Dios te quiero decir, tuviste tus altas y tus bajas, pero llegaste ahí porque eres salvo. Permaneciste porque eres salvo. No sé si me estás entendiendo. ¿Me están entendiendo, hermano en Cristo? Así, perseveraste y te está diciendo que eres salvo. Por ejemplo, voy a estudiar medicina, voy a ser doctor. Viene la graduación, soy doctor, ahora soy doctor y todo, te dan tu diploma, dice, ese perseveró. ¿Están conmigo? Y cabalmente ayer estamos hablando al respecto de esto. Es decir, ¿cuántos entran a la escuela? Cuando salen de high school, entran a la universidad. Yo te lo digo por experiencia, porque me pasó a mí. Entran, todo el montón que entra. Mira el segundo o tercer año, ¿qué pasa? Son pocos. Tercer año, 50%. Y si usted ve al final los que perseveraron, ¿qué pasó? Son pocos, contados con manos. No crea que todos los miles que entraron a la universidad llegaron, no. ¿Qué pasó? Los otros, en pocas palabras, no fueron salvos. Porque no eran salvos. Porque no tenían la naturaleza de Dios. Primero, porque nunca fue, la nueva naturaleza no la tenían, sino solo la vieja. Y pensaron y fueron engañados y se engañaron ellos mismos y no fueron salvos. Esos no perseveraron. Pero muchas veces entendemos la palabra perseverar porque tenemos que hacer obras por nosotros mismos, y ahí está el error. Dice, tengo que perseverar yo para ser salvo. No estoy diciendo que el que perseveró no son las obras de él, sino son las obras de Dios. No es con el poder de él, sino es con el poder de Dios que llegaste acá. En pocas palabras, le permitiste a Dios en tu corazón obrar, y la palabra correcta aquí es transformados. No sé si me explico, por eso llegaste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos de acá no perseveraron, porque no son sabios. Y por eso echan que la creación. Entonces, ¿qué pasa? Es fácil dejar las cosas, decir acá, aquí y allá. ¿A cuántos yo lo he visto en mi vida? Y me duele mi corazón y los tengo acá. Y hasta la fecha los he encontrado y saben que están mal. Y me dicen, hermano y todo, hace poco, muchos meses atrás, si no es que más de un año, vino esta familia y me dice, oye hermano Rudy, sí, tienes iglesia, vamos a ir esta semana, vamos a ir hermano, estamos mal. Y yo sin preguntarle, yo no los estaba acusando. ¿Te recuerda usted de eso? Y me dijeron, vamos a llegar esta semana, estamos mal hermano, nos hemos llegado al mundo. Y no vinieron. Que a una iglesia vamos. Y me duele mi corazón porque los vi en la iglesia. ¿Verdad que cómo estaban jalando? La esposa en la escuela dominical, él. Y como la chismología nunca falta, me llegaron informes y bueno, yo en cierta forma los vi a algunos, ¿verdad? Que en cosas que no estaban correctas. Como digo, yo no puedo juzgar, pero me dolió oír muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y me duele mi corazón. Una vez se enfermó de muerte, estuvimos en el hospital con ellos. Estaban yendo a la iglesia, estaban así. Ya me recordé. ¿Te recuerdas por qué se fueron? No se recuerda. Porque le iban a dar un puesto. Ahí fue. Ya me recordé. No sé por qué se me olvidó. Le iban a dar un puesto. Y tuvo temor. Se fue.
Y ya no llegó a la iglesia con su esposa. Por temor. Ya me recordé, sí. Pero ¿a cuántos no he visto? Es muy triste. ¿Usted cree que a veces el diablo no pone en mi mente muchas cosas erróneas en mí? Es duro. Es duro. Y lo único que le digo es, Señor, ayúdame. Porque yo sí realmente necesito tu ayuda. Pero queremos bendición sin pasar estas cosas. El 2. Y dice, y te acordarás de todo camino por donde te he traído. Quiere decir que si me recuerdo de todo el camino donde me ha traído, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que voltear a ver atrás, ¿sí o no? ¿Ah? Me refiero espiritualmente, ¿ok? ¿Desde dónde te trae el Señor? Es la pregunta. Y te acordarás, dice, sí te tienes que acordar, pero esto tiene un significado grande. De todo camino por donde te ha traído Jehová, dice tu Dios. Escucha esto, para que se aliente un poquito. ¿Estos qué? 40 años en el desierto. ¿Y con qué propósito, hermanos? ¿Con qué propósito? Este es importantísimo. ¿Con qué propósito? Pues desde ahí te va a dar muchas cosas, ¿verdad? De ahí todo está bonito, ¿verdad? Sí, dice, para afligirte. Y usted no estaba uno a uno con el Señor en el desierto, solo usted y el Señor. Yo le digo una cosa, yo sí he estado. Yo sí he estado. Y le agradezco a mi Dios eso, de todo corazón. ¿Cómo los pensamientos divagan en ese momento de sufrimiento? Cuando está solo uno, Dios y yo. Solo Dios y yo. No podía ver a nadie más. No podía ver al hermano acá, no podía ver nada. Solamente mi pensamiento, todo mi ser, viendo a Dios, pero sabía que estaba en un desierto. Y para hacérsela mejor, afligirte, Señor, en pocas palabras, de la forma que yo me sentía, era que mi cabeza estaba ahí, el Señor tenía sus pies sobre mí. Para sufrir experiencias que he llorado, he gritado, en experiencias difíciles. ¿Y para qué era? ¿Para qué? Para probarte, dice. ¿Oyó eso? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Si habías de guardado o no. ¿Qué? Ahí está el problema. ¿Qué? Sus mandamientos. Sus mandamientos del Señor no son fáciles. Los mandamientos de Dios no son fáciles. Miren qué gran ejemplo es ese capítulo 8. No son fáciles. Para que yo, dice, para saber, si Dios lo sabe, pero tú a veces ni lo sabes. Cuídate de ti mismo, le dice a Timoteo. Y dice el 3, y te afligió. Wow. Y te hizo tener hambre. Wow, te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Señor, hombre, pare de sufrir. Va a la iglesia, pare de sufrir. Pero las palabras de Dios se cumplen. Y se cumplen más por sus líderes. Más para los pastores. Más para los maestros, los diáconos. Cada día diácono va a ser peor. Cada día va a ser más difícil.
3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. ¡Wow! ¡Qué poder de Dios! ¿Verdad? Ni tus padres lo habían conocido, por hacerte saber que no solo, y eso lo repite el Señor Jesucristo varias veces en Mateo 4:44, Lucas 4 también dice claramente, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todo esto es fuerte, ¿no? Todo esto transforma mi vida, transforma quién soy yo. Tengo que ser transformado, tengo que ver las cosas de Dios no son fáciles. Y mire, tus vestidos nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios, ¿qué pasa? Te castiga. Dios castiga a los pastores, sí. Dios castiga a los diáconos, sí. Dios castiga a los maestros, sí. Dios castiga a cada creyente, sí. Guardarás pues los mandamientos de Jehová. No te olvides, hermano, de eso, tu Dios. Andando en sus caminos. Y sobre todo, hablamos el miércoles de tener temor a Jehová. El temor que dijeron que era. ¿Qué era? Sabiduría. Ese es el problema. Aquí dice del miedo al ¿qué? Al valor. Es el tema. 7. Porque Jehová tu Dios te introdujo en la buena tierra de arroyos de agua. Mire, pues de fuentes, de arroyos de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo, cebada, de vides, higueras, granado, tierra de olivo, de aceite, de miel. Mire todas las riquezas que están. Parece como que estuviéramos en el huerto de Edén, ¿no? Esa era la promesa. Tierra, dice el 9, en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás, te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ni gracias da. Miren todas estas bendiciones. Yo miro todas las bendiciones que dice que les espera. Y aquí viene, ya los empieza los amonesta. ¿Por qué? Ay, se me olvidó. Ay, las excusas. Ay, si quiere bendición. Sí, pero es que, sí, ok, bueno, ¿qué dice? Que principiamos con que primeramente te tienes que acordar. Y tiene que, y hay un mandamiento que tiene que ser las cosas de Jehová. ¿No principiamos con eso? Ay, pero me olvidé que era un mandamiento, pero quiero bendiciones. Me lo ha repetido varias veces desde el púlpito, en las lecciones, y me lo dice desde aquí, pero ay, es que se me olvidó. Entonces dice el 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata de oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca. Padre Santo, lo dije anoche, tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. Mi esposa es testiga. No le dije anoche que ese era mi temor. Se lo dije anoche. Wow. A unas personas. Mi temor es: yo no quiero ser rico. Porque cuánto no nos hemos visto y lo puedes ver y todo, y muchas cosas. El dinero, y por eso te matas, te estás matando trabajando. Por eso dejas a Dios. La plata, dejas el dinero y todo. No, Señor, yo no quiero mucho dinero. Yo quiero suficiente. Y esa es la promesa de Él. Ese es con la voluntad de Dios. Pide que no es la voluntad de Dios: yo quiero ser rico, Señor. No, Él no es un genio el que le estás pidiendo. La voluntad de Dios ya está escrita ahí. Dice que Él te va a dar lo suficiente para comer, para vivir, para dormir, para abrir, para todo eso. Pero tú no. Y si ya lo tienes, tu tiempo, dale más quiero, más. No hemos entendido que cuando nos muramos no nos llevamos ni siquiera, ya lo quitaron, un pene, ya no hay más penes, ¿ok? Un centavo. ¿De quién tenemos ese pensamiento, hermanos? Es de Dios. Si Dios no piensa así, vea la Biblia. Dios no está pensando así. No somos conformes. No nos damos. Llanto. Digo, Padre, ¿dónde está mi cabeza? Y ahorita les dije: se olvidan de Dios, se van a recordar. No quiero que se recuerden de mí, recuerden de lo que Dios dijo. Tener mucho dinero, ya lo he experimentado yo, perder la cabeza. Ya vas al supermercado a empezar a comprar chucherías, cosas que no necesitas, y estás queriendo el dinero. ¿No es cierto? Hasta que la economía se ponga peor, vamos a estar comiendo en nuestras casas. Por eso, gracias a Dios y gracias a los hermanos que siempre colaboran. Aquí hay desayuno. Allá el desayuno ya les cuesta $13, $15 allá afuera. Y solo con una cosa que vengan a oración. ¿No es cierto? ¿Cuánto cuesta un desayuno? $13. Y entre dos son $25 y das propina. A cambio aquí, no les tengo que mencionar el menú, es el mismo de siempre, con diferentes sabores, pero es rico. El que quiera comer, come, y el que no, no. Pero quieres ir a pagar, pues tú. Pero ese dinero puede servir para algo más. $13, $23, $25, y vas y van 3, peor. Te armó la cosa, qué buen desayuno. Vamos a llegar a lo bueno. Empecemos. Así almuerzan bien. Dice el 14, veámoslo otra vez. Dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. El dinero hace eso, hermanos. Si el dinero te acerca a Dios, bendito, vas bien. Que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, de donde no había agua, que Él sacó agua de la roca del pedernal. ¿A dónde le llevó? Ay, ahora va a decir que Dios es malo, porque lo llevó donde había serpientes, escorpiones, e iban a tener sed. ¿Qué pruebas, verdad? ¿Qué pruebas? Me quedé 15 días sin ni un solo centavo. Por 15 días tenía que alimentar a mi familia, y el único que me alimentó fue Dios, con 5 centavos en la bolsa. 15 días.
y no me caía ni siquiera decir $10. 15 días y lo tengo muy presente. Quería tú que te quedes 15 días sin ni un solo centavo. Lo único que era sido de Dios. Dependía de Él y dejé de depender de Él. Y yo dependía de Él y nunca dejé de depender de Él. Y hasta la fecha yo dependo solamente de Él. Sé quién es ese Dios. Dependía únicamente de Él. Imagínate tú por 15 días. Vienes corriendo, ay pastor, denme algo de dinero porque mi cheque no ha llegado de la semana y tengo deuda. Eso sí, gracias a Dios que mencioné eso, porque para ahí iba. Y no me atrasé ni un solo centavo en deudas. Que iba, ay, que le debo a fulano, no, al día iba. 16, que te sustentó con maná en el desierto. Aquí viene, ok, cuando uno murmura, ok. No crea que murmurar es que tenga la comida nada más. No, murmuras es cuando que ya tienes y quieres más. Y eso te va a salir, ya sabes, hasta por dónde. A la vida te lo va a decir ahorita, ok. Ese es el problema, que tienes ya lo suficiente, pero quieres más. Esa mentalidad no es de Dios. Dice, que te sustentó, 16, con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote dice, para a lo postre hacerte bien. Y sigue diciendo, y digas en tu corazón, dice, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. No te jactes, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién da el poder para hacer las riquezas? No es Satanás, es Dios. Tienes que saber si las cosas que tienes son de Dios y no son de Satanás, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, dinero es eso, el tiempo es eso, las excusas son eso, y le sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Lo podía mandar hasta el 12 si quiere, pero no. Todavía tenemos esos dioses. Entonces, en pocas palabras, nos vamos a quedar acá. Jesús deliberadamente violó los mandamientos que habían añadido esos, y hubo por lo menos 5 apariciones de nuestro Señor resucitado naturalmente el día de la semana. Vamos a empezar a ver esos 5 hoy en la tarde. Amén. Bueno, amantísimo Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por su santa y bendita palabra que ha sido puesto, su mensaje también, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a reflexionar siempre en su santa y bendita palabra. Yo le pido en esta mañana que si tú no estás seguro de ser salvo, levanta tu mano y recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Reconoce que todos somos pecadores, incluyéndote a ti. La paga del pecado, ese es el problema, que es muerte. Pero Dios da una dádiva en esta mañana. Para el regalo de Dios nos da la vida eterna a su Hijo Jesucristo. Dios te ama. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor esta mañana? Voy a hacer una vez más la invitación. Él vino para rescatar lo que se había perdido. Por eso dice claramente que Dios ha amado al mundo. Y Él dio a su Hijo, el Señor Jesús, para rescate. Solamente en Jesucristo hay salvación. Porque Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre. Y al mismo tiempo es la verdad y la vida. Por eso le debes de recibir por fe y creer en Jesucristo. Eso te da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien
que quiera recibir a Cristo como su Señor y su Salvador? Si no hay nadie, seguimos orando y nos ponemos de pie todos. Padre Santo, pido por aquellos que no están siendo transformados, Señor. Pido por aquellos, Señor, que están ignorando su santa y bendita palabra. Denle las fuerzas y el poder, Padre Santo, que abran su corazón, que entiendan sus mandamientos para ser bendecidos, Padre Santo. No podemos ser bendecidos únicamente por venir a la iglesia, por participar, por trabajar en la obra del Señor, no. Somos bendecidos cuando abrimos nuestros corazones y su santa y bendita palabra penetra en nosotros, somos transformados. Si tú no lo has hecho y no importa qué pecado hayas cometido, confiésale. Dios lo sabe. Arrepiéntete y diles que el pecado específico en el cual has pecado. Y límpiate con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por la bendición de esta mañana. Anime a aquellos que están desanimados. Ayude, Señor, que su obra es distinta a cualquier otra obra, Señor. Eso se llama cargar su cruz y seguirle a usted. No es fácil, Padre Santo. Ayúdenos, Señor, en nuestros pensamientos. Ayúdenos, Señor, sobre todo a la iglesia, Padre Santo, que estamos pasando momentos difíciles. Necesitamos del poder de su ayuda, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por las pruebas que nos pones, Señor, para rectificar en nosotros mismos, que seamos fieles, Padre Santo, y sobre todo que todo lo que hagamos sea para honra y gloria suya. Gracias, Señor, por el mensaje de esta mañana. Ayúdenos a traernos a las 5 de la tarde, y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios en esta mañana por su palabra. ¿Está contento? Amén. Bueno, pues con ese gozo que usted tiene, vamos a alabar a nuestro Dios con un himno. Es el 143, es Bellas Palabras de Vida.
venimos agradecidos, Señor, por terminar este servicio esta mañana. Gracias desde el principio, Señor, por la oración y la escuela dominical y ahora por el mensaje de esta mañana, Señor, siguiendo que tú sigues ayudando a nuestro pastor, Señor, dándole sabiduría y entendimiento para este libro de Juan, Señor, que él nos está dando estos mensajes, pero así también pidiendo que nos cuide, Señor, nuestra vida en nuestros hogares, Señor, pero así también poder regresar con bien, si es por tu santa voluntad, al servicio de la tarde, que también bendigas el servicio de la tarde, poniendo el mensaje de la tarde también en tus manos. Todo esto te lo pido y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.